Entonces hoy vamos a estudiar Evangelio de San Mateo capítulo 13, verso 18 al 23, que dice así la palabra de Dios. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Oremos por un momento, que sea Dios hablándonos a través de esta enseñanza. Padre que estás en los cielos, en el nombre de mi Señor Jesucristo y con el apoyo de la guía del Espíritu Santo, te pedimos el favor de eterno Dios, con todo el respeto que tú te mereces, que nos hable a través de esta enseñanza, que podamos entender plenamente lo que tú nos quieres decir a través de esta enseñanza. Hemos venido hablando sobre el reino de Dios, hemos venido hablando y aprendiendo sobre lo que significa el reino de Dios y el propósito del mismo. Por tanto, eterno Dios, rogamos que nos hable una vez más a través de esta enseñanza, que tú quieres decirnos, cuál es la intención del mensaje en las cuales nos quiere hablar a cada uno en particular. Dios, muchas gracias por bendecirnos. Amén y amén. Cuando hablamos al comienzo del capítulo 13, nos habla de la parábola del sembrador y explicamos un poco sobre los diferentes clases de terrenos y la semilla. Recordemos que la semilla es la palabra de Dios, el sembrador es Jesucristo, pero nosotros somos también parte de esta siembra. Está hablando de la evangelización. Cuando nosotros hablamos de la evangelización, no todas las personas entienden, no todas las personas comprenden, no todas las personas permanecen al escuchar la evangelización. En la segunda parte, que hablamos del propósito o los secretos del reino de Dios, hablábamos que Dios habla por parábolas para que muchos entiendan, pero ¿quiénes son los que van a entender las parábolas o los secretos? Lo entiende solo aquel que recibe la palabra y cae en buena tierra. Y hoy vamos a hablar cómo funciona esa parte de la cosecha, es decir, cuál es la verdad de las cosechas. ¿Por qué a veces oramos, ayunamos, predicamos, evangelizamos, damos testimonio, invitamos a la gente y no ocurre casi nada? Primero, porque la obra no es nuestra y a veces creemos que la obra es de nosotros y resulta que la obra es ¿de quién? De Dios. La obra le corresponde única y exclusivamente a Dios, pero obviamente que Dios nos ha puesto a nosotros para que prediquemos, para que hablemos, para que testifiquemos, para que compartamos el mensaje de salvación a la humanidad. Recíbalo o no lo reciba, entiéndalo o no lo entienda, trate de seguir a Cristo o no lo trate de seguir. Entonces, vamos a ver sobre la verdad de la cosecha. Jesucristo, en lo que respecta a la evangelización y discipulado, no todo se da como los creyentes en Cristo esperamos. Cuando predicamos, ayunamos y oramos por la gente,
Siempre habrá muchas personas que no seguirán a Jesucristo debidamente, porque todo tiene que ver con la voluntad de Dios, con el propósito de Dios. Y Él sabe quiénes son los que aceptarán a Jesucristo y quienes entenderán. No solo las personas están dispuestas a seguir, sino que solo aquellos que lo entiendan. Pero también el Señor sabe quiénes no lo entenderán ni seguirán a Jesucristo, por más religiosos que sean en su diario vivir. Mucha gente es muy religiosa. Y uno admira inclusive a personas que no se pierde una misa, que no se pierde un culto, que no se pierde un lugar de reunión. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿y esas personas sí entienden el mensaje? ¿Sí captan lo que Dios dice? ¿Realmente está entendiendo lo que es la salvación, lo que es el reino de Dios? Yo siempre he preguntado, y ahora en los discipulados pregunto, ¿usted sabe dónde está el reino de Dios? Y la mente de una vez dice, no, en el cielo, seguro. ¿Dónde está el reino de Dios? Aquí en la tierra, entre nosotros. No se vaya más lejos. El Evangelio de Mateo habla sobre el reino de Dios, todo el capítulo, todo el libro, perdón. Entonces no se vaya más allá, pensando que el reino de Dios es el cielo, cuando el reino de Dios está aquí y está entre nosotros. Entonces viene una pregunta: ¿por qué no todos permanecen en Dios? Primero, porque el corazón es como el terreno del camino. Segundo, porque el terreno se encuentra con muchas piedras. Tercero, porque el terreno está con espinas o maleza. Y cuarto, solo hay un terreno que produce y da frutos. Entonces vamos, primero, ¿por qué no todos permanecen en Dios? Porque en el corazón es como el terreno del camino. Y miremos el versículo 18. Jesús aquí le está explicando a los discípulos sobre lo que es la parábola del sembrador. Y dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Ahora, cuando dice oír, es preste atención lo que Jesús quiso decir con esta parábola, o con esta forma de enseñar. Preste atención. Oíd pues la parábola del sembrador. Y Jesús está dando claridad a los discípulos. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hay gente que usted le está evangelizando y en el momento, aleluya, gloria a Dios por esa palabra, y al momento como que tiene una ilusión para el creyente que lo está evangelizando: uy, este sí se va a convertir. Y resulta que solamente se emocionó en el momento de la evangelización y alcanzó a aceptar algo de la palabra de Dios, pero después la persona se va por allá y alguien le dice: ¿usted qué le pasa? ¿Por qué va a seguir a esos evangélicos? ¿Por qué va a ir a lamber ladrillos? ¿Usted por qué va a hacer esto? Y dice: ¿verdad? Usted tiene razón. Entonces, ¿qué pasa? Que viene el maligno y le arrebata lo poco mucho que ha recibido. Esa es cuando la semilla cae sobre un corazón, sobre un terreno que es junto al camino. Usted sabe que, hablando un poco del campo, si uno siembra o coloca una semilla junto al camino, ¿qué pasa? Vienen las aves y se la comen. Viene alguien y se lleva esa semilla. Esta parte representa a aquellas personas que vienen a la iglesia. Hay personas que alcanzan a venir a la iglesia, pero no entienden el mensaje de Cristo, el evangelio.
no han comprendido el verdadero propósito por el cual somos cristianos, y por lo tanto Satanás viene y le arrebata lo poco que ha recibido del mensaje. Es importante que al predicar el Evangelio enfaticemos el mensaje de salvación y prediquemos bien el Evangelio. Debemos ser muy cristocéntricos. Pero aunque usted y yo seamos cristocéntricos, siempre vamos a encontrar personas que no entienden. Ahora, pensemos, y vuelvo a la pregunta de hace 15 días. ¿Cuál cree que es su terreno? ¿Cómo está su terreno? Y estamos hablando de su corazón. Es un terreno como si fuera junto al camino, que no ha sido trabajado, pero que ha sido pisoteado por las cosas de este mundo. Segundo, ¿por qué no todos permanecen en Dios? En segundo lugar, porque el terreno se encuentra con muchas piedras. Esta es otra clase de terreno. Esto representa la gente que no echa raíces, es decir, son creyentes emocionales que son muy animosos y quieren rápido hacer y colaborar, pero nunca echan raíces en la iglesia, no quieren escudriñar la palabra profunda de Dios, saltan de una congregación a otra, son bipolares, no tienen morada fija, los cuales cuando las pruebas llegan, no permanecen en Dios. Es lo que dice en el verso 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Que luego tropieza. O sea, al tropezar se cae, y al caerse muchos de ellos no se levantan. Entonces, si un cristiano comienza a saltar, perdonen la expresión, de una congregación a otra, ¿qué significa? Que no tiene raíces doctrinales, que no tiene identidad de la iglesia ni de la misión, que no tiene claridad sobre lo que es servir al Señor. Hay personas que buscan una iglesia perfecta. ¿Usted sabe dónde está esa iglesia perfecta? ¿Dónde está? En discípulos no hay iglesia perfecta. Pero hay cristianos que están en esa idea. Hay cristianos que están midiendo la santidad de la iglesia. Y esa persona que busca la santidad de la iglesia por medio de ver que otras personas la vivan, esa persona vive peor que los demás. Son personas que no han echado raíces. ¿Por qué hoy no tenemos personas aquí congregadas? ¿Cuántas personas han pasado por esta iglesia? Tengo entendido que muchas. Pero ¿qué ha pasado? Que no ha echado raíces. Ustedes están porque han echado raíces. Ahí están, a pesar de que de las pruebas, a pesar del desánimo, a pesar de las dificultades, a pesar de la crisis, ¿cierto? Ahí estamos. Mas sin embargo, yo les aconsejo que se revisen si han estado echando raíces. Una de las cosas que lleva a que una persona se afirme más es el discipulado, la enseñanza, las capacitaciones. Porque aprende uno más, y al aprender uno más, uno dice, bueno, todas las iglesias tienen errores, pero donde está la perfección está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me va perfeccionando. Así que no esté tratando de buscar cuál es la iglesia mejor.
Ahora, si está buscando una iglesia a su acomodo, seguramente que la encuentra. Pero aquí no es acomodarse, aquí es obedecer la palabra de Dios. Porque sí, hay iglesias para todos gustos. Hay iglesias donde le endulzan a usted el oído, donde le dicen, venga que aquí le van a conceder por medio de su oración y por el pago que dé muchos milagros, milagros de sanidad, milagros de economía, milagros de trabajos, un sinnúmero de cosas. Si esa es la iglesia que busca, esta no es. Porque aquí lo que estamos tratando es de enseñar de que usted y yo estemos verdaderamente en el reino de Dios. Y que estemos cada vez más ajustándonos al propósito y a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Por eso aquí no le hablamos, no endulzamos el oído. Aunque tratamos obviamente de ser amables, de ser humildes, de ser sumisos de los unos a los otros. Tratamos de considerarnos unos a otros. Pero, ojo, si está buscando una iglesia que le lleve la idea, esta no es la iglesia. Esta es la iglesia que trata de predicar el evangelio del reino de Dios. ¿Por qué no todos permanecen en Dios? Tercer lugar, porque el terreno está con espinos o maleza. Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Hemos encontrado creyentes muy juiciosos en la iglesia, se bautizan, toman Santa Cena, participan a veces en el tema de los liderazgos, y muchos de ellos inclusive llegan a capacitarse. Pero hay un pequeño problema, que esa persona, Dios le comenzó a bendecir económicamente, Dios le comenzó a dar empresa, negocio, qué sé yo. Y resulta que los quehaceres, por estar tan pendiente de sus negocios, de sus labores, de su trabajo, se olvidó de ir a la iglesia, se olvidó de aprender de la palabra de Dios. Entonces esa persona, ¿qué pasa? Se ahogó espiritualmente. Así que si Dios nos da cosas materiales, no se deje ahogar por las cosas materiales. No se deje distraer por esa parte que es pasajera. Es importante, pero es pasajera. Por lo tanto, siempre tenga presente quién debe estar primero en nuestro corazón. Cuando hablamos de Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán. Ahora, ¿qué significa buscar el reino de Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? Entre nosotros. Significa que cuando habla de buscar el reino de Dios, está hablando, asista al culto, asista a la enseñanza de la palabra, aprenda más de ella. Por más que trabaje, por más que tenga ocupaciones económicas o materiales o actividades, nunca se olvide de Dios. Nunca se aleje del Creador. Nunca se deje ahogar por los quehaceres de esta vida. Porque un día, tengamos dinero o no, vamos a partir hacia la eternidad. Muchas personas han pasado por una iglesia siendo ricas, pero las riquezas lo han ahogado, lo han alejado. Se han olvidado de Dios. Y no hablo aquí por esta, sino por donde yo estaba pasado lo mismo. Y a veces personas diezman inclusive con mucho entusiasmo, con mucho juicio. Esas personas tratan de aportar por aquí y por allí, y se llegó el momento que se frenó
y no se supo qué pasó con ese personaje. Nosotros tuvimos un muchacho en el campo que inclusive lo tuvimos de tesorero. Y el hombre tenía un taller y ganaba buen dinero y aportaba para la iglesia, era el que más casi quedaba él por todos. Pero hubo cosas en el camino, los afanes, los quehaceres, y lo empezaron a alejar de la iglesia. Yo decía, este muchacho va a ser un pastor, un predicador, pero no es lo que uno piensa. Y eso ha pasado. ¿Por qué? Porque de pronto pueda que tenga cierto conocimiento de la Biblia, pueda que esté ayudando, colaborando y todo esto, pero los afanes y los quehaceres de la vida ahogaron a esta persona. Esta, en el terreno de los espinos o maleza, esta representa a aquellos creyentes que van con mucho entusiasmo, se congregan y aportan para la obra de Dios, pero después de un tiempo, por los quehaceres de la vida, se ahogan en ellas y se apartan de la iglesia y se alejan de Dios. Estas personas tienen como fin sus propias riquezas y menosprecian las mejores riquezas que es la grande salvación. Por lo tanto, mueren espiritualmente. Al final, ¿cuál es la verdad de la cosecha? Cuarto, que hay un solo terreno que produce y da frutos. El verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta persona son aquellas que reciben el mensaje, aceptan a Cristo, se bautizan, se congregan con juicio, aprenden a diezmar, a ofrendar, aprenden a hacer todo lo que haya que hacer a pesar de las pruebas, a pesar de las acechanzas, a pesar de lo que pase, y pasan los años y la persona sigue firme en el Señor. Esas son las personas que necesitamos en una iglesia, ¿verdad? Que sean firmes, que sean constantes, que sean permanentes, que sean fieles, que nada ni nadie, como dijo el apóstol Pablo, los aleje del amor de Dios. Yo recuerdo recién que comencé a vivir en el Evangelio de Cristo, la primera situación fue que mis padres me echaron de la casa. No fue nada fácil para mí, pero dije, por encima de mis padres está Dios. Y me había grabado tanto un versículo del Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Pero si hubiera caído la semilla en el camino, fácilmente me hubiera alejado de Dios y de la iglesia. Y le hubiera hecho caso a mis padres. Pero pasan los años y ellos comienzan a entender que no era como ellos esperaban o quisieron esperar de mí. Después, obviamente, paso por prestar servicio, por trabajar en servicio urbano y empiezo a tener otras dificultades distintas. Pero donde quiera que yo pasé y he pasado, Dios me ha concedido dejar una huella. Después de los años, ya siendo pastor, estuve por allá en una asamblea, en una reunión en Tunja, con varios pastores, varias iglesias. Me encontré con un copastor de una iglesia y él me saludó por el nombre y todo, y yo decía, pero ¿quién es este hermano? Yo no lo conozco. Me dice, usted no se acuerda de mí, pero yo sí, de usted. Dios, ¿se acuerda que prestamos servicio militar los dos? Le dije, sí, Señor.
Yo era uno de los que me burlaba de usted allá en el batallón. Y yo no me acordaba, porque varios me hicieron la guerra allá dentro del batallón. Y él era uno de ellos, y ahora soy copastor de esta iglesia, de asambleas. Bueno, me alegró mucho. Y yo dije, después de tantos años, no fue en vano haber soportado la prueba, haber hablado, haber sembrado la semilla. Y es un misterio. Por eso en el culto pasado hablábamos sobre los secretos del reino de Dios, que muchos no entenderán, pero otros sí lo entenderán. Muchos quisieron ver lo que los discípulos vieron y no lo pudieron ver. ¿Quiénes? Los profetas, los patriarcas, nosotros inclusive. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos ver lo que vieron los discípulos? ¿Qué vieron los discípulos acerca de Jesús? Tantos milagros: sanó a los cojos, a los ciegos, libertó a los endemoniados, un sinnúmero de cosas que hizo allí en Jerusalén, en Israel. Y es lo que el Señor dice: muchos desearán ver lo que otros vieron, pero usted y yo, más los profetas, los antiguos, no vieron lo que los discípulos lograron ver. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes han recibido milagros? Todos los días es un milagro. De pronto no vemos los milagros que sobresalen como los que hizo Jesús allí en Israel. Pero de hecho en el mundo aún Dios todavía se ha manifestado haciendo grandes milagros. Usted y yo somos un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque entre tanta gente que hay aquí en San Gil, en Colombia y en el mundo, estamos en el grupo del reino de Dios. Y debemos agradecerle al Creador que nos haya escogido. Ahora yo le pregunto, ¿usted qué tanto entiende la palabra? Porque si no la entiende bien, empiece a orar al Señor y a decirle: Señor, por favor, yo quiero entender mejor la palabra. Porque lo contrario puede ser que está cayendo en un terreno entre piedras, o en el camino, o entre espinos. De pronto el que cae entre espinos la trata de entender la palabra, porque dura un tiempo siguiendo a Cristo, pero luego se olvida. ¿Pero qué lo hace olvidar el que cae entre espinos? Que los quehaceres lo ahogan, porque de alguna manera le falta más capacitaciones, más estudio de la palabra para entender plenamente. Ahora yo pregunto, ¿cuántos años usted lleva en el Evangelio? ¿Cuánto hace que está vinculado en el reino de Dios y aún no ha entendido? Pero a medida que usted y yo vamos estudiando la palabra, vamos entendiendo a qué hace referencia el Señor. Por eso no nos debemos, ¿cómo le digo? Preocupémonos, pero no nos preocupemos. ¿Cómo así dirán algunos? O sea, preocupémonos por compartir el Evangelio a otros. Pero antes de preocuparnos por compartir el Evangelio a otros, preocupémonos por nosotros mismos si la entendemos. Porque ¿qué le voy a enseñar a otros si yo no lo entiendo? Y si no lo entiende, debe preocuparse en orar y decirle: Señor, yo quiero entender bien. En parte a mí me ha preocupado porque he estado varios años dando el discipulado. Y hay personas que todavía no han entendido.
¿Usted sí entiende? ¿Entiende lo que es el discipulado? ¿Usted sí entiende lo que son la diaconía y todo esto? Escuchaba una vez a la hermana Rosalba, todo esto que estamos aprendiendo toca enseñárselo a la iglesia. Eso que me dijo, que empezó a entender. ¿Sí? Hay cosas que por más que usted escucha y escucha, yo no sé si usted escucha predicadores, a otros predicadores en el internet, yo no sé si usted está todo el tiempo tratando de entender y aún no entiende. A mí me preocupa que muchos no entienden. Mas sin embargo la palabra me deja ver que muchos no entenderán. Es paradójico. Entender y no entender. Pues pastor, a veces como que al rato uno entiende todo eso, pero a veces como que a uno se le olvidan las cosas, como que no las capta al mismo tiempo, porque yo creo pues que toda la mente no retiene las cosas. Los terrenos. Sí, entonces yo creo que es así pues sí. Pero ¿sabe qué ayuda a que esto no se olvide? Cuando usted le comparte a otros. Porque usted empieza a recordar lo que está aprendiendo. Y si de pronto en el momento de hablar y como que se le trata de olvidar, usted dice, uy, yo voy a repasar esto porque se me olvidó. ¿Cierto? Pero yo creo que debemos preocuparnos por entender. ¿Qué no entiende usted del Evangelio? Ahora, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Al que enseña? No. ¿O al que escucha? No. ¿O a los dos? ¿De quién es la responsabilidad, verdad? ¿Su merced se entiende bien? Hermana Rosa. Enseña bien y todo eso, lo mismo digo, a veces a otro igual una cosa es entender, otra cosa es retener. Es retener. Sí. Entender debemos entenderlo todo. Sí. Pero retener ya es. Entonces, ¿qué hay que hacer para retener y entender? La repetición. La repetición. Porque cuando el Señor habla del discipulado a la familia, dice, y estas palabras las repetirás a tus hijos, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino, porque habla de una repetición. Y de todos los días, ¿no? Porque todos los días, sí. Y todos los días nos acostamos. Pero el mandato es, estas palabras estarán hoy en tu corazón. Si la palabra de Dios no está en tu corazón, ¿cómo le va a enseñar a otros la palabra? Entonces, a veces nosotros no ponemos a funcionar nuestra mente, nuestro cerebro, porque no nos preocupamos por decir, oiga, yo quiero como estudiar más, yo quiero como saber bien cómo es la cosa. Basta que la Biblia no es tan fácil de entender. Pero sin embargo, tampoco es difícil de explicar. A mí me ha costado, obviamente, temas que yo digo, ¿y aquí qué? Por lo menos entender que Dios dice que todos, o sea, el propósito de Dios es que todos sean salvos. Pero el Señor a la vez dice, yo haré que muchos no entiendan para que no se salven y se pierdan. O sea, la paradoja. Uno dice, ¿será que Dios sí quiere que todos sean salvos? ¿O qué quiere decir Dios con que sí y con que no? ¿Sí? Lo que Dios quiere decir es que Él sabe quiénes sí van a aceptar y quiénes no. Es lo que Dios está queriendo decir. No es porque Dios no quiere que todos, ojalá que todo el mundo sea salvo.
Pero lamentablemente no todo el mundo será salvo y no todo el mundo entenderá, no todo el mundo seguirá a Cristo, porque el Señor ya lo predijo. A veces, y obviamente debemos preocuparnos por nuestra familia y por lo menos yo llevo más de casi 40 años orando por mis padres, por mis hermanas. Escasamente mi hermano y una hermana han seguido a Cristo. Los demás tratan, pero no. Me llevan la idea, pero nada más. Si yo voy y oro con ellos, sí, bien. Pero no más. Pero no hay la disposición. Y a veces digo, Señor, y ahora se va a llegar el tiempo al fin que ellos van a partir, ¿qué? O que cualquiera de nosotros partamos, ¿y qué? La familia de mi esposa, la mayoría no son cristianos. Y estamos orando por ellos, le hemos tratado de ser discipulados por virtual, por diferentes formas, tratando de buscar la compañía. Y no. Al último yo digo, bueno, Señor, vamos a hacer lo que podemos hacer humanamente, pero la obra es tuya. Pastor, pero bueno, Dios tiene el día y la hora, porque cuando mi papá también era así, nos insultaba y todo, que éramos evangélicas. Y llegó el día que a él le dio pues ese cáncer tan terrible y un día él mismo pidió, ¿cierto? Que lleva, dijo, ay, traigan ese que allá usted donde van, ese padre, que usted va, y para que ore. Y entonces él empezó a recibir a Dios y Dios le dio la oportunidad hasta que, ¿cierto? A última hora. A última hora. Bueno, sí, es como la esperanza que nos abriga y yo inclusive le digo, Señor, así sea a última hora, pero que se preparen para estar contigo. Y mi mamá lo mismo, gracias a Dios. Mi mamá sí le gustaba, para que ella le fascinaba, ella iba y todo eso. Pero con mi papá me cosa, y vea, y terminó diciéndole, vaya y llame a ese donde usted va, Sí. mi padre. Después de tanto rechazo, ¿no? Después de tanto rechazo. Pero hay gente que aún, porque personalmente he tenido la experiencia, una señora le habían diagnosticado cáncer y le hablaban pocos meses de vida. Y estuvo allá en un culto de oración donde la hija, y yo la invité, le dije que era el momento de aceptar a Cristo en su corazón y todo eso. Digo, a mí déjeme así. Y hasta el día de su muerte ella no quiso aceptar a Cristo. Siendo que Dios, por medio de los médicos, le avisan que estaba pronto a morir. Y le dio la oportunidad y le rechazó a la hija, le rechazó a mí, rechazó a otros que también le compartieron y no quiso aceptar. Entonces, ese es un misterio. Así le pasó a la mamá de Alicia, pues ella también, ella conocía de Dios y eso, y ella no quiso tampoco. Sí, entonces, por eso, pero eso también es como un misterio de parte de Dios. Entonces, usted y yo somos bienaventurados. Amén. Como dice el Salmo, bienaventurado que su pecado haya sido perdonado. Entonces, muchos no entenderán, pero bienaventurados los que entienden. Apocalipsis 1:3. Ajá, bienaventurado el que lee Y oye. y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. Bienaventurado, es decir, dichoso, feliz, quien logra entender. Yo sigo diciendo, a pesar de que uno es malo, porque por naturaleza somos malos, Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y nos ama tanto, que nos ha perdonado tanto, que nos ha ayudado tanto, que nos mantiene firmes a pesar de momentos críticos en la economía, en la parte física, inclusive en la parte espiritual. A veces estamos mal, pero el Señor aún así nos levanta. El Señor usa medios y nos levanta. Yo he venido hablando con algunos pastores de acá
haciendo como la pregunta de cómo funciona la iglesia aquí en San Miguel, y la respuesta es la misma que aquí. Unos entienden, otros no entienden, muchos son intermitentes, otros no perseveran, otros están buscando de congregación en congregación y no se establecen y no se comprometen, y muchos no quieren comprometerse con Dios, ni mucho menos con la obra de Dios. Hermanos, debemos orar mucho por eso. Debemos empezar a tener un compromiso con Dios. Y ese compromiso con Dios incluye que oremos los unos por los otros, incluye que ayunemos unos por otros, incluye que compartamos la palabra a otros, incluye que animemos a otros, aún nuestra familia, sin ser canzones, pero sí buscar la manera de que ellos también se motiven a seguir a Cristo. Y bueno, si no se puede, pues dejémoslo en las manos de Dios, pero hagamos algo. La obra le corresponde obviamente a Dios, pero nosotros debemos hacer la parte que nos corresponde. Que hay un solo terreno que produce y da frutos. Son aquellos creyentes que entienden la palabra de Dios, permanecen, nunca descuidan en la vida cristiana y están pendientes de todo lo que se hace en la iglesia, y están dispuestos a servir a pesar de los inconvenientes que a veces se presentan dentro y fuera de la iglesia. Son personas que evangelizan, discipulan a su familia y a otras personas. Son personas que siguen a Jesús con fidelidad, predican con amor, se congregan con pasión, no tienen excusa para hacer lo que se requiere en la obra de Dios. Aman a sus hermanos en Cristo, aman a sus enemigos, perdonan todo el tiempo y cuantas veces sea necesario, disfrutan asistir a la iglesia, cumplen con la voluntad todas las obligaciones que corresponde a la iglesia, se interesan por el bienestar de todos, por el bienestar de la familia pastoral, entre otras. Conclusión: la verdad de la cosecha es que no todos a los que se les lleva el evangelio van a seguir a Cristo, y no todos van a permanecer en la iglesia. Aplicación: ¿usted qué clase de terreno se considera? ¿Cómo está su corazón frente a la palabra de Dios? Esto nos cuestiona, ¿verdad? Voy a hacer esta pregunta. Puede parecer un poco trágica. ¿Qué sucedería? ¿Cómo usted actuaría si Cristo viniera hoy y usted se quedara? ¿Cuáles serían los interrogantes que le haría a Dios? ¿Por qué me quedé? Sería el primer interrogante, ¿verdad? Y el Señor le va a decir: porque usted escuchó la palabra y no la entendió, y como no la entendió, no la obedeció. Señor, pero si yo tuve toda la vida asistiendo a la iglesia. Sí. Esa es la cuestión. Dios quiere que permanezcamos no solamente toda la vida asistiendo a la iglesia, sino toda la vida entendiendo qué quiere Dios de nosotros. Que Dios nos ayude. Pero vamos a orar para que, más orar por las preocupaciones, hermano, ore por el trabajo, ore por el estudio, ore por que mi familia haga esto y aquello. Más que preocuparse por eso, empiece a preocuparle al Señor, que yo entienda el evangelio, que yo entienda la palabra, para enseñarle a mi familia, para enseñarle a los demás, que ellos también entiendan, que ellos también abran los ojos espirituales para que vean la gloria de Dios, que ellos abran los oídos para que oigan, y el corazón
para que lo entienda. Miren que hay cosas que uno, a pesar de entender muchas cosas, todavía nos falta entender. Una ocasión yo decía, yo me siento súper bien. Yo creía entender de que ya estaba súper bien espiritualmente. Sin embargo, le hice la pregunta al Señor, Señor, pero si hay algo que yo no sé, que estoy haciendo mal o no me he dado cuenta, hágamelo ver. Y sabe que no duró pocos días para el Señor hacerme ver que yo había ofendido a una hermana por una predicación. Y estaba muy resentida. Y después me encuentro como a 8 días a otra persona por lo mismo. Dios. Y yo creía estar bien. El Señor nos dice en su palabra que el que esté firme mire que no caiga. Que el que esté firme tiene que examinar si realmente estamos bien o hay algo que no está bien. Mi pregunta es, ¿usted está bien delante de Dios? ¿Está segura? ¿Está seguro que si hoy viene el Señor, se va con Él? ¿100% segura? Si no hay seguridad, ¿qué significa? Que tengo que comenzarle a decirle al Señor, Señor, yo quiero entender tu palabra. ¿Y qué debo hacer? Dios nos ayude. Aplicación. Si se considera una buena tierra, debemos entonces ser fieles hasta el final de nuestros días, hasta el fin de la gracia. Miremos una cita rápidamente. Proverbios 4:13, segunda de Timoteo 1:13 y Apocalipsis 3:11. Si se considera una buena tierra, debemos entonces ser fieles hasta el final de nuestros días o hasta el fin de la gracia. ¿Quién tiene Proverbios 4:13? Amén. Lea, por favor. Retén el consejo, no lo dejes. Guárdalo porque eso es tu vida. ¿Retén qué? El consejo. O sea, hay que retener. ¿Sí que la Biblia nos manda a retener? Retén el consejo. ¿Cuál consejo? El que nos da Dios a través de su palabra. Amén. El consejo de Dios. Retén el consejo. No lo dejes. No lo dejes. O sea, no lo ignores. No recibe el mensaje hoy y después lo eche en olvido. No. Empiece a retener. Dice, guárdalo. Ahora vamos a 2 Timoteo 1:13. A ver qué nos dice Dios por medio del apóstol Pablo. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Sí, miren cómo Dios usa al apóstol Pablo para decirle a Timoteo, ya la iglesia, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. O sea, retenga lo bueno, retenga la enseñanza de las sanas palabras, la sana doctrina. Pero a veces se le presta más atención a otras doctrinas que no son sanas. Y por último, Apocalipsis 3:11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí, ahora la alerta del Señor es, he aquí yo vengo pronto. O sea, muy pronto viene el Señor. Amén. Retén lo que tienes para que ninguno tome. ¿Y qué es lo que debe retener? La palabra El consejo de Dios, nos dice Proverbios. La sana doctrina, nos dice Timoteo. ¿Sí ve? O sea que el Señor siempre nos está hablando de retener.
Tal vez esta palabra nunca la había predicado así, la frase retener. Pero ahora que estamos hablando de que una cosa es captar en el momento y otra cosa es retener, esto nos reta que debemos retener. Esto nos reta de que debemos aprender y retener. Y para aprender y retener hay que repetir. Hay que escudriñar. Si no entendió en el momento, vuelva a estudiar. Inclusive la transmisión yo lo ha vuelto a pasar por el grupo de la iglesia para quien lo quiera volver a escuchar. Pero seguramente muchos lo ignoran, ¿no? Bueno, lo que quiero decir y lo que más bien Dios quiere decir es que si usted está en un buen terreno y se considera buen terreno, lo que tenemos es que avanzar y crecer cada vez más en la vida espiritual. Mis amados, que Dios nos ayude y que el Señor nos ayude a entender. Pero bienaventurado el que lee. Otra versión dice bienaventurado el que le lea a la iglesia la palabra de Dios. Y los que oyen, los que prestan atención a la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Y para guardar lo que está escrito en la Biblia hay que retener y así poder ser fieles a Dios. Les invito por un momento a colocarse de pie y oramos a Dios dando gracias a Dios por esta palabra. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa hora, en esta preciosa mañana que nos ha dado la oportunidad de estar congregados delante de ti, te agradezco por esta palabra. Te agradezco por esta enseñanza, Dios, porque he entendido que muchos no entienden. He entendido que muchos tratan de entender, pero no entienden al final. Muchos tratan de entender, pero no echan raíces. Dios, ayúdanos para echar raíces. Ayúdanos para serte fiel en todo el tiempo y sobre todo para retener lo que tú mandas, lo que tú hablas a través de la Biblia. Dios, que tu palabra cada día nos haga ver lo correcto. Tu palabra cada día abra nuestros ojos para ver tu gloria. Los oídos para prestar más atención a lo que tú dices. Y el corazón para percibir y entender plenamente tu intención, tu propósito, tu voluntad, para saber quién eres tú, Señor. ¿Quién eres tú, mi Dios? Ayúdanos. Ayúdanos, Dios. En este día, abre el corazón de muchos. Haz que la semilla se pueda sembrar en buena tierra. Que este año 2024 podamos sembrar tu palabra en aquel buen terreno. Dios, no sé cuántas personas en esta cuadra, en este barrio, en esta ciudad, están dispuestas a recibir la palabra. No sé cuántos son escogidos, no sé cuántos son llamados. Bueno, muchos son llamados. De hecho, sé que tu palabra ha sido predicado en Saquil, pero muchos no han sido de pronto dirigidos a esas personas que son escogidas, y tal vez nos ha faltado más diligencia para hablarle a ellos. Cada hermana, cada hermano que está aquí presente, Señor, puede entender tu palabra para enseñarle a otros. Que este año podamos entender mejor. Que este año podamos comprender mejor la palabra. En el nombre de Jesús. Amén.